Este es el primer video del tema torsión que les va a servir a ustedes como material de apoyo para estudiar este tema. La torsión es una solicitación para pensarla esencialmente en tres dimensiones. Si bien es poco común encontrar la torsión pura, vamos a recurrir a esta para poder elaborar una teoría y para poder desarrollar las características que necesitamos para resolver un problema de torsión, como son sección de hormigón, cantidad de armadura, disposición de armaduras, longitudinales y estribos cerrados, con las características de los materiales. La torsión aparece siempre en forma compuesta, relacionada a otras solicitaciones como puede ser flexión, corte y también puede haber axil. Como es una solicitación, por decirlo de una manera, cara de resistir y compleja a la vez de estudiar, vamos a tratar por las solicitaciones de evitar esta situación. Hay casos típicos donde esto ya no se puede evitar y es necesario su estudio, como los puentes curvos, como las estructuras espaciales de escaleras o los postes sometidos a tiros no simétricos de cables, también los puentes con cargas no simétricas, y hay una situación particular que se puede dar por el efecto del viento o del sismo, cuando el centro de gravedad de una estructura no coincide con el centro de cargas, y esto puede producir el colapso completo de una estructura, como en el caso de la figura. En estos casos es necesario y fundamental estudiar la torsión. Los dos casos característicos para poder estudiar la torsión son la torsión de equilibrio y la torsión de compatibilidad. La torsión de equilibrio no la podemos despreciar y es fundamental para que una estructura mantenga su estabilidad. Es necesario que el elemento tenga rigidez y resistencia a la torsión. Para la torsión de compatibilidad, el estudio es completamente distinto. Esas solicitaciones pueden despreciarse o disminuirse, pero para eso necesitamos compatibilidad de deformaciones. Si las vigas, como en el caso de la figura, tuvieran rigidez completamente nula, presentarían momentos flectores nulos en coincidencia con los apoyos y momentos en el tramo un poco mayores. Esto es lo que hace posible redistribuir de alguna manera y estudiar en forma distinta la torsión de compatibilidad que podemos evitar con la torsión de equilibrio que no vamos a poder evitar. Cada vez que estudiemos las tensiones en una sección sometida a torsión, van a aparecer en el estudio las tensiones tau, que tienen una distribución característica. Son máximas en el centro de los lados largos y a la vez son nulas en las esquinas. También en la figura se puede ver cómo es la distribución en diagonal de esas tensiones, que son nulas en el centro de la sección. Para poder comprender cómo es el tipo de rotura, vamos a estudiar un caso muy poco habitual, que son elementos de hormigón simple sometidos a torsión pura. La rotura es una rotura frágil y no podemos decir que rompe una sección, sino que rompe todo el elemento. Su rotura está relacionada principalmente con un tipo de rotura por tracción. En una de las caras largas, donde tau es mayor, comenzará la primera fisura. Esa fisura, junto a otras, se propagarán helicoidalmente. En tres de sus aristas se propagan en la dirección de las isostáticas de compresión, es decir, aproximadamente a 45 grados, de tal manera que una parte importante del elemento pivoteará sobre la cuarta cara, que presentará un borde comprimido valorado en aproximadamente 2 recubrimientos. La superficie de rotura ya no es una superficie plana y se produce cuando se agota la capacidad resistente de la región más débil de la pieza, originando el colapso del elemento. Los primeros estudios sobre la torsión aparecen aproximadamente en el año 1900, donde estudiaban secciones circulares de hormigón simple o también hormigón armado. Faltaron estudiar algunas cuestiones importantes que en ese momento no se tenían en cuenta, como por ejemplo si la armadura llegaba a fluencia o no, pero en muchas cuestiones se pudo establecer conclusiones que hoy todavía tienen actualidad. Los elementos sin armadura tenían una rotura frágil con fisuras a 45 grados. Si se empleaba solo armadura longitudinal, las cargas de fisuración y las cargas de rotura prácticamente coincidían, y la fisuración también era 45 grados. Si se empleaba solo estribos, la carga de fisuración y la carga de rotura también coincidían. Si se disponían barras longitudinales y estribos al mismo tiempo, como lo que habitualmente vamos a dimensionar, la carga de rotura es mucho mayor a la de fisuración, y las fisuras se orientan a 45 grados. También estudiaron el caso de posición de estribos helicoidales
que se correspondían con un comportamiento mucho mejor de la resistencia del elemento, pero a su vez de difícil implementación para la mano de obra. Una parte importante de los avances de este estudio fue la formulación de Roche en 1929 sobre el reticulado espacial. Lo que hizo Roche fue extender el concepto que había utilizado Ritter Morsch en corte y lo extendió en forma espacial para poder estudiar el comportamiento de hormigón armado sometido a torsión. El reticulado plano utilizado por Ritter Morsch para el corte, como el reticulado espacial de Roche, partían de algunas premisas en común. El hormigón no resiste tracción, la inclinación de las bielas se suponía 45 grados y que las armaduras trabajaban a tensión admisible, que era el equivalente a decir hoy lo que para nosotros es esta influencia. Con esta formulación, Roche lo que permitió es llegar a un planteo que tiene bastante actualidad, determinando el valor nominal de una sección de hormigón armado sometida a torsión pura. El torsor nominal será 2A0H, que es el área encerrada por el eje del estribo, por FI, por AT, sección transversal de una rama del estribo, sobre su separación. El modelo espacial de Roche nos permite hacer distintos estudios y entender el comportamiento del hormigón armado sometido a torsión y presentaba algunas dificultades, sobre todo con piezas de cuantías importantes, y nos dejaba del lado inseguro, a diferencia del modelo plano de Ritter Morsch en corte, que nos dejaba del lado seguro. Por lo tanto, es necesario hacer algunas correcciones a este modelo. Uno de los planteos que es necesario corregir en relación a la propuesta del reticulado espacial de Roche tiene que ver que si bien el hormigón, la calidad del hormigón, no influye en la determinación de la resistencia del torsor nominal, al hacer equilibrio de fuerzas internas y fuerzas externas, tiene en cuenta que el bloque comprimido de hormigón tiene un espesor de 2 recubrimientos y el plano medio de este bloque comprimido se encuentra en el plano del estribado. Al plantear esto, es como considerar en flexión que la profundidad del eje neutro es constante y única y no depende del torsor solicitante. Ese factor es uno de los que habría que corregir y es una de las cuestiones por el cual su hipótesis se vuelve más insegura cuanto mayor es la cuantía de armadura de torsión. Otro de los errores a corregir es lo que estudiaron Lambert y Turliman en los años 70, referida a las flexiones en las bielas en sentido perpendicular al plano. Estas flexiones hacen que las bielas tengan una resistencia menor a las que tendrían si estuvieran sometidos a compresión centrada, y esto constituye otra de las causas del alejamiento de los resultados experimentales con la hipótesis teórica formulada por Roche. Y un tercer elemento, que puede ser otra de las causas de esta diferencia, se estudió recién en los 80 como fenómeno denominado concrete softening, ablandamiento del hormigón, y consiste principalmente en una disminución de la resistencia de compresión cuando existen barras traccionadas, que cruzan las bielas comprimidas. En este bloque, los estribos estarían cumpliendo ese rol de cruzar las bielas comprimidas, y esto originaría una disminución en la resistencia del hormigón. Para entender las características y comportamiento del hormigón armado sometido a torsión, en la figura 4.6, que es un gráfico un poco atípico, muestra el comportamiento de las piezas para solicitaciones crecientes en función de la cantidad de armadura. Representa una serie de ensayos realizados con secciones rectangulares macizas y huecas con distinta sección de armadura, lo que refiere a distintos comportamientos. Queda graficada ahí la expresión teórica del modelo de Roche y cómo se va alejando de los valores del comportamiento experimental a medida que crece la cantidad de armadura. Algunas otras conclusiones también se pueden observar, como que el momento torsor de fisuración promedio en secciones macizas es superior al momento de fisuración de secciones huecas. También, para iguales cuantías, tanto en secciones macizas como huecas, presenta prácticamente igual torsor de rotura, aunque difieren el torsor de fisuración. Estas son algunas de las conclusiones que se sacan de este gráfico. Continuaremos en el próximo video con los valores nominales característicos para torsión pura.